Aquí vamos a andar en el coro y aquí es donde van a despejar sus dudas. Vamos a hacer lo mismo, el mismo proceso, tomar frase por frase, palabra por palabra. Bien, on commence. Viene ese. En. Acuérdense que en et em se prononcent de la même manière, de la misma forma. Emporté. Emporté par la foule qui nous traîne. Ah, este no lo hemos visto. Ahí se pronuncia como E. Nous traîne. Nous entraîne. ¿Qué significa? Llevados por la muchedumbre que nos jala y nos entraîne y nos jala. Prácticamente es lo mismo. Nos jala y nos jala. ¿Seguimos? Écrasé. Otra vez, aquí tenemos la E. Este UN es como un. Como el número 1. Se dice un. L'un. ¿Y este qué? ON es la nasal. La nasal. L'un contre la AU es O. O. L'un contre l'autre. ¿Seguimos? O. Nous ne formons. Otra vez tenemos la nasal. On. Nous ne formons qu'un. Qu'un. Aquí EU se pronuncia qué feo, pero como está con la L se pronuncia mejor. Seul. Seul. Qu'un seul corps. Así, corps. La R y así, corps. Ok, ¿qué significa? Écrasé. Aplastados. Uno contra otro, o el uno contra el otro. Nous ne formons qu'un seul corps. No formamos más que un único cuerpo. Y aquí un error, la rectifico, ya. Et le flot. Así, la T no se pronuncia. Le flot. AN, ¿cómo se pronuncia? En. Sans effort. Sans effort. Otra vez. Et le flot sans effort. Nous. Très bien, très bien. Ya vamos bien. Pousse. Pousse. En. La I aquí, donde la vemos aquí. Enchaîner. Otra vez. Enchaîner. L'un et l'autre. ¿Qué significa? Y el flujo, sin esfuerzo, nos empuja encadenados. Enchaîner uno y otro. Uno al otro, si prefieren. Et nous, ¿cómo se pronuncia? Ahí, aquí está. Et nous laisse. ¿Cómo se pronuncia la U? Tú. Et nous laisse tú. Bueno, creo que es de. Pues sí, es así. Pensaba que. Tú dos. Y nos deja literalmente todos los dos. Bueno, vamos a decir todos los dos, no se ve feo, ¿no? Ambos, tous deux. Ambos épanouis. Aquí es OU y la I. Oui. Épanoui. Enivré.
¿eh? La E, por ahí está, por ahí la puse, no me acuerdo dónde. E, otra vez está, la vimos así con sol, por allá está. Re, ahí está. Heureux. Heureux. Una palabra que significa feliz. Así se manifiesta la felicidad. ¿Eh? Cuando decimos, je suis heureux. Soy feliz. Estoy feliz. ¿Ok? Entonces lo vamos a leer de nuevo, así, con un poquito más de fluidez. Emportés par la foule qui nous traîne, nous entraîne, écrasés l'un contre l'autre, nous ne formons qu'un seul corps. Et le flot sans effort nous pousse s'enchaîner l'un et l'autre et nous laisse tous deux épanouis, enivrés et heureux. Se me olvidó traducir la última parte porque no me dijeron. Alors, a ver. Nos empuja, nos deja ambos muy felices, como en estado de ebriedad, enivré y felices. Bueno, básicamente épanoui es algo más de expresión del rostro, así. Je suis épanoui, así, muy así, feliz. Y heureux es un sinónimo, es un sinónimo de épanoui. ¿Ok? La vamos a cantar. A ver si me alcanza el tono, el ritmo y el tono. Emportés par la foule qui nous traîne, nous entraîne, écrasés l'un contre l'autre, ne nous formons qu'un seul corps. Et le flot sans effort nous pousse enchaîner l'un et l'autre, et nous laisse tous deux épanouis, enivrés et heureux. Tan, 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 tan. ¿Ya adivinaron? ¿Sí? La cantan en la gran parte de las fiestas, bodas en México. Y tiene título. Saben que esta canción tiene una historia muy larga, ya que tenemos que ir a Argentina con Ángel Cabral y Hugo del Faril, que primero uno compuso la canción y otro la cantó. Y posteriormente la que le dio el éxito internacional se llama Edith Piaf. Sí, yo creo que han oído de hablar de ella, ¿no? En esta canción que se llama La Foule, la muchedumbre, y que fue cantada por la primera vez en 1953. ¿Y qué pasó? Pues posteriormente llegó a México y pues aquí les dieron otra letra. Estas letras que ustedes conocen en esta canción que a veces llaman Amor de mis amores o que sepa o que nadie sepa mi sufrir. Y pues aquí con un tono un poquito, ¿cómo se llama? Tropical, diferente de Francia. Así como no te asombres, ¿cómo sería? A ver, trato de buscar el tono. Ahí le va, con el tono tropical. No te asombres si te digo lo que fuiste, un ingrato con mi pobre corazón, porque el fuego de tus lindos ojos negros alumbraron el camino de otro amor. Bueno, como vieron, lo tropical no es lo mío, porque aparte del vals y todavía, entonces lo que pudimos ver hoy y aprender es a pronunciar, a leer y a cantar, ¿sí? Bueno, espero sus comentarios y sus preguntas en mi canal, el canal Yumon. Y les digo a la próxima.